de la construcción. Ese proceso de transporte de la construcción se conoce como proceso de campo de flujo de momento laminar, pues porque se da básicamente por capas y está gobernado por la ley de viscosidad de Newton, que todos recordamos. El proceso de transporte de energía de la conversión es el que se refiere al transporte de masas de aire. ¿Sí? Y entonces, digamos que la explicación cómo puede llegar corrientes de aire caliente a latitudes que no corresponden. ¿Se explico? ¿Cómo pueden llegar masas de aire caliente, ¿sí?, a regiones exactamente donde no está dando precisamente el sol o no está recibiendo radiación? Pues como todos sabemos, pues por diferentes motivos hay zonas de sombra, ¿sí?, donde no se recibe fácilmente la radiación, pero no por eso, digamos, no es un proceso que no combine exactamente el aire de la atmósfera y logre calentarlo de manera gradual para que el calor sensible se vea modificado. ¿Sí? ¿Por qué se modificaba ese calor sensible? Pues porque si se da una mezcla de corrientes de aire entre las frías y las calientes para lograr estabilizar una temperatura media. Supongamos que necesitamos agua fría o caliente. ¿Sí? Tengo yo un depósito de agua fría y le pongo agua caliente. Digamos que yo no voy a encontrar una mezcla homogénea si yo no provoco exactamente esa combinación. Tenemos que meter la mano o por lo menos un mezclador para poder mezclar el agua fría o caliente, ¿cierto? Evitar, digamos, zonas de mayor temperatura con zonas de menor temperatura. Si no provocar esa mezcla mecánica o dinámica, pues claramente encontraría, si yo al rato volviera, encontraría zonas de mayor temperatura que otras. Sí, es como cuando pasa en la cotidianidad cuando se mete a una piscina y en la superficie la piscina está caliente y en el fondo está muy fría. ¿Por qué sucede eso? Porque no existe un mecanismo que logre la mezcla de esas masas. ¿De acuerdo? O sea que la convección es el mecanismo que provoca esa mezcla. ¿Sí? Está asociada entonces a la corriente de vientos de alta velocidad y se conoce como el campo de flujo de momento turbulento. ¿Sí? La convección. Y está gobernado por la ley de efusividad de Eddy. ¿Sí? Por la ley de efusividad de Eddy. Entonces fíjense que ambos procesos de transporte combinados entre sí lo que logran es mantener una temperatura media, ¿sí?, que va aumentando y que va descendiendo a lo largo del día. Como sabemos, tal vez la mayor expresión de calor durante el día, o sea, la mayor sensación de calor del día se encuentra más o menos hacia el mediodía, donde han pasado prácticamente 6 horas de radiación sobre la superficie. Una vez pasa el mediodía, pues el sol normalmente baja, ¿cierto?, o empieza su descenso, ¿sí?, y empieza la temperatura a descender. Luego sentimos más o menos a las 4 de la tarde se siente el descenso de temperatura un poco más brusco que lo que podríamos sentir entre las 12 y las 3 de la tarde. Y a las 6 de la tarde pues ya se siente nuevamente el frío que proviene exactamente de la ausencia de radiación sobre la superficie. Proceso que sigue en descenso, ¿cierto? Pues porque ya viene la madrugada y más o menos alcanzamos la menor temperatura hacia las 4 de la mañana. ¿Sí? La menor temperatura, o sea, la sensación de calor menor durante el día más o menos ahora. O sea que tenemos, digamos, estos dos extremos. Y el de la radiación, ¿sí?, pues tenemos un radiador por excelencia que es el sol, ¿cierto? Pero que si fuera solamente acción de la radiación, pues tendríamos zonas de calor o de calor sensible, aquellas a las que les da la radiación directa, pues las que no, pues no tendrían oportunidad de variar su temperatura. Entonces ya sabemos que eso no existe y la combinación de las tres es una muy buena combinación para provocar ese proceso de evaporación. Eso sin hablar de la evapotranspiración, es una parte de lo que hay planos, pero la evaporación sí se sucede exactamente gracias a esa combinación. Digamos que eso me lleva a pensar entonces por qué un secador de pelo representa la combinación exacta de estos tres procesos.
La radiación sería la energía que consume, ¿sí?, el secador de pelo, o sea, la energía eléctrica, o sea, el poder de transformar esa energía, ¿sí? Que hace que la resistencia se caliente, ¿sí? O sea, que la resistencia que se pone roja y que la hemos visto muchas veces, pues representa más o menos la radiación, ¿sí? Y el motor, que es la dinámica del secador, representa los dos procesos, el de conducción y el de convección, ¿sí? O sea, que un secador de pelo que es capaz de secar el pelo, ¿sí?, pues representa más o menos esa combinación de los tres factores o esos tres procesos, ¿sí? Puede ser la razón por la cual una vez deja de funcionar alguno de los dos, es decir, el motor que produce la dinámica del viento o la resistencia, pues por lo general desecha el aparato, ¿sí? Porque no funciona bien solo con viento y no funciona tampoco bien solo con calor, ¿sí? Que funciona muy bien como con la combinación de los dos. O sea que el que inventó el calentador de pelo seguramente algo sabía de esto, ¿sí?, de la forma rápida, de acuerdo a la demanda de energía que demanda el proceso, pues que la combinación entre esas dinámicas era importante, calor y viento, ¿sí? Científicamente la superficie más o menos el responsable de la evaporación en proporción o proporcionalmente tiene que ver más o menos contra 70 y 30, 70 de la radiación y 30% del viento, ¿sí? O sea que no están igualmente proporcionados, ¿sí? Pensaríamos que el viento es un proceso mucho más importante, pero no. La ciencia indica que más o menos es en esa proporción, 70 la radiación y 30% la dinámica de los vientos, ¿de acuerdo? Entonces me interesa conocer exactamente de qué se trata cada una de esas dinámicas y vamos a estudiar uno por uno para entender exactamente cómo se produce cada cosa del transporte. Cuando nosotros definimos el problema de transporte de ritmos, ¿sí?, pues indicamos que es la propiedad extensiva. Esa parte ya la hemos visto, ¿sí? Sí, ¿cierto? Sí. En este caso entonces B representa la energía, ¿sí? Estoy representando la energía con respecto al tiempo. Estoy tratando de demostrar la variabilidad de la energía con respecto al tiempo, porque siendo la propiedad extensiva, pues puede representar exactamente la variabilidad de la energía con respecto al tiempo en un cuerpo, tanto en el cuerpo como en la superficie. Eso lo habíamos dicho entonces en la clase anterior. Eso quiere decir que un proceso de transporte que se llama tasa de flujo de energía de ¿sí?, se constituye en un campo cuando yo divido esa tasa de flujo de energía por el área. Y si nosotros recordamos energía, pues la energía, dijimos en la clase anterior, está expresada en metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Y que un metro cuadrado sobre segundo cuadrado equivale a qué? A unidad de energía. O sea, trabajo por unidad de masa. Es decir, newtons por metro de energía, no solamente de movimiento, sino de masa calórica, ¿sí? O sea que en el numerador tendríamos los vatios sobre área. Sí, en el numerador son vatios porque dije que era energía joules, ¿cierto? Que son newtons por metro. Sobre segundo, pues un sobre segundo son vatios en sistema internacional. Y sobre área, me quedaría vatios sobre metro cuadrado. Por lo tanto, el campo de flujo de energía se define en vatios sobre metro cuadrado. Y esa es la forma en la que se define la radiación en el sistema internacional, en vatios sobre metro cuadrado. Si estuviéramos en el sistema inglés, la unidad de energía ya no serían las libras por pie, no. La unidad de energía serían unas unidades del sistema inglés que se conocen como unidades térmicas británicas, o sea, PTU, ¿sí?
Tan es así que cuando uno va a comprar un aire acondicionado, se lo venden en BTUs, no se lo venden en caballos. ¿Sí? O sea que en esta parte la definición para la radiación cambia, ¿sí? Su definición. ¿Sí? Para yo poder definir la unidad de energía con respecto al tiempo, entonces hablo de unidades térmicas británicas. Alguien, por favor, busque y leamos qué son las unidades térmicas británicas como para acá en el ejercicio mental de que eso existe, ¿sí? Que no pasa solamente por mis palabras, sino que también un ejercicio con su cerebro. BTU. ¿Y aquí equivale? ¿Cuáles son las equivalencias de un BTU? O sea, además de llamarse unidades térmicas británicas, pues en inglés, ¿cómo se llega ahí? Yo no tengo una guía, a ver qué dice, como por curiosidad, que hagamos ejercicio mental de fijar, no solamente con los ojos, sino con nuestro cerebro, que existen esas unidades. Equivale a 1055 joules. A 1055 joules, o sea que entre las unidades térmicas británicas, que son el sistema inglés y el sistema internacional, son joules, ¿cierto? Newton por metro, es una equivalencia, y son que una BTU equivale a 1050 julios. ¿Sí? Esa es la equivalencia. Entonces, ahora anótenlo por ahí o para saber. ¿No? Entonces, la radiación del Sol en sistema inglés se define en BTU por pi cuadrado. ¿Sí? Por pi cuadrado. BTU por pi cuadrado. Porque es un campo. Miren, campo de flujo de energía define energía con respecto al tiempo y sobre el área. O sea, BTUs por pi cuadrado. ¿Está claro? Sí, aquí yo solamente muestro las de sistema internacional, que son las comunes, que dicen definirse en vatios sobre metro cuadrado. Pero existe una equivalencia entre BTU y joules, que dice que 1050 joules son un BTU. ¿Listo? Esa sería la equivalencia de un sistema a otro. Y sabemos que entonces BTU es el producto de la fuerza por pie, pero no lo llamamos en esa definición, sino lo llamamos BTU por total de radiación. Entonces, si es la primera vez que ustedes oyen esas unidades, ¿sí? Como por ejemplo, es raro, es particular. Es como hablar, por ejemplo, de unidades técnicas de masa, ¿sí? Eso no es como una hora. O por ejemplo, hablar de Boyce, o de Boyce, o de Stokes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien vio eso? Ustedes saben un libro de física viejo, por ahí de los años 70, van a encontrar esas unidades. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la ley de Coulomb? ¿La vieron alguna vez? Sí. Pero cuando uno habla de libros de física vieja se encuentra unidades de ese estilo. ¿Sí? Por ejemplo, DINAS. ¿Las estudiaron alguna vez en el colegio? ¿Sí? Sobre todo el profesor era viejito, ¿no? O utilizaba textos viejos. Porque esas unidades han caído en desuso. Sí, no es que no existan, pero han caído en desuso. Una DINA es como 10 a la menos 5 newtons, más o menos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un Boyce. ¿Sí? Utilizados en la viscosidad. Hoy en día no es tan común. Y es más común entonces encontrar la radiación expresada en vatios sobre metro cuadrado que en algunos BTUs. ¿Sí? Sin embargo, si yo hago un libro gringo, pues encuentro BTU por pi cuadrado para la radiación, pero no es tan común. ¿Correcto? Eso establece entonces el campo de flujo de energía. ¿Sí? Los que están aquí atrás pues son otros campos de flujo que ya hemos estudiado. Decimos aquí, dice campo de flujo volumétrico. Caudal total sobre área. Ustedes reconocen que está con minúscula porque ya lo hemos trabajado. Sabemos que con minúscula representa exactamente el caudal total o la razón de flujo volumétrico por unidad de área. ¿Sí? ¿Dónde la estudiamos? En los flujos de medios porosos. ¿Sí? Dice tasa de flujo de masa, campo de flujo de masa. Dice flujo másico por unidad de área, o sea, ρ por Q sobre A. ¿Dónde trabajamos eso? En la ecuación de continuidad. Dice acá, tasa de flujo de momento. ¿Sí? Dice masa por velocidad, o simplemente flujo másico por velocidad. El flujo másico por velocidad es ρQ por B. Y ρQ por B es simplemente indicar masa por aceleración.
¿sí? Por unidad de masa. Y si lo digo por el área, se llama campo de flujo de momento, donde la practicamos cuando hicimos flujo o modelación de flujo superficial con la ecuación de Manin. ¿Sí? Desde ahí fue donde yo partí. Entonces, hoy partimos de la tasa de flujo de energía, que es la descripción del cambio de energía con respecto al tiempo, dividido por el área, porque es exactamente su campo de acción, ¿cierto? Está definido por unidad de área también, y entonces toma el nombre de campo de flujo de energía. ¿Qué es lo que queremos? Es saber exactamente la energía que se demanda por unidad de área. Bueno, entonces para que me entiendan bien, para que les quede el ejercicio fundamental, tenemos dos campos de flujo para que no se sorprendan. ¿Sí? El campo de flujo de momento 3, el campo de flujo de momento laminar, campo de flujo de momento volumétrico y el campo de flujo de momento de energía, que es la combinación de los tres y que es la radiación. ¿Sí? O sea, esos tres campos conforman lo que es la conducción, la convección y la radiación. Todos son campos de flujo de energía. ¿Sí? Entonces decimos el campo de flujo, ¿sí? De energía. Ahora, hay dos tipos como tal: de momento turbulento se pone en el final una palabra como en latín, ¿sí? Porque es de momento. Campo de flujo de momento laminar, ¿sí? Es el que se calcula muy cercano a la superficie rugosa, o sea, muy cercano a la superficie terrestre, ¿sí? Y exactamente el campo de flujo que describe cómo, ¿sí?, las corrientes de viento viajan sobre la superficie. Para esa parte es importante entender que no es lo mismo que una corriente de viento viaje sobre un prado de pastos cortos que sobre un prado de pastos largos, o de vegetación espesa, o de árboles, ¿cierto?, de gran altura. ¿Por qué? Porque la rugosidad de la superficie es muy distinta, ¿sí? O sea, no es una corriente de viento que se transporta paralelamente sobre la superficie, ¿sí?, sobre un campo de golf y sobre una selva. ¿Me explico o no? ¿Sí? Porque el campo de influencia es distinto. Razón por la cual se desarrolla un perfil de velocidades en donde en la superficie la velocidad es casi, ¿cuánto? Cero, sobre el que se desarrollan los cortantes, y en la medida en que se eleva, ¿sí?, la velocidad va aumentando. O sea que el perfil de velocidades es parabólico, ¿sí? Eso lo entendemos todos. ¿Por qué sucede eso? Porque la área de la superficie está más cercana a la superficie, ¿sí? Y eso por hablar de una superficie rural, estoy hablando de pastos y selvas, ¿cierto? Pero si hablamos de superficies urbanas, tenemos un viento en Bogotá, un viento en Nueva York, porque en Nueva York hay rascacielos, ¿me entienden? ¿Sí? Porque hay la superficie rugosa que es realmente rugosa, ¿sí? No es lo mismo un viento sobre un área de casas, un viento sobre un área de edificios, ¿me entienden? ¿Sí? No es lo mismo un viento sobre un área cubierta en pastos o tierra que un área, por ejemplo, cubierta de agua. ¿Sí? Los efectos constantes son bien distintos. ¿Está claro? Sí, eso es fácil de entender. Pero tener claro que en la medida en que esto se da un gradiente, y esto, en la medida que yo voy elevando, va cambiando de inclinación pendiente de la recta tangente. ¿Sí? O sea que nosotros buscamos modelar aquí con esos campos de flujo de movimiento, pues básicamente cómo cambia la velocidad del flujo, ¿sí?, con respecto a la elevación. Y para entender este plano cartesiano hay que saber que la variable dependiente es la velocidad y la variable independiente es z. Lo que ocurre contrariamente entre el eje X y el eje Y. O sea que si está la variable dependiente,
decimos que entonces la velocidad depende de z, ¿sí? O sea que este eje es el eje y, ¿correcto? O sea que lo que yo he hecho es rotar como en plano cartesiano 90 grados. ¿Y por qué lo he rotado? Pues porque el fenómeno ocurre de esta manera, ¿sí? El viento no va así, no, el viento no corre así, el viento corre siempre paralelo a la superficie, ¿de acuerdo? ¿Sí? Claro, pues la superficie no es plana en su totalidad, ¿no? O sea que hay variación de la dirección del viento gracias a la orografía, porque hay montañas y cordilleras. Entonces una vez llega, lo que pasa aquí en el oriente, ¿no? Una vez llegan las corrientes de viento del occidente, ¿sí? Chocan contra la cadena de montañas que tiene Bogotá en el oriente y ascienden esas masas. Si la masa viene del occidente, ¿cierto? Que por lo general viene para acá y está haciendo sol, que las masas de aire vienen calientes, ¿cierto? Y llegan al oriente de la ciudad calientes, y luego sucede el Chocó. Las masas de viento vienen de dónde? De la parte oceánica, calientes, ¿cierto? Porque han recibido radiación todo el día. Son empujadas por convección hacia el continente y chocan con el cordón de los Andes, o sea, la cordillera oriental. Pero al chocar ellas no chocan y se quedan ahí, no. Se desvían por su flujo, ¿no? Y se elevan. Pero si vienen calientes, ¿qué les produce la elevación? Pues fíjense que la elevación produce algo. La elevación produce un descenso en la temperatura y la presión. Y un descenso en la temperatura y la presión son una combinación perfecta para que haya una tormenta eléctrica. Por razón por la cual en el Chocó llueve tanto y en el oriente de Bogotá también. ¿Sí? Hay que mirar solamente hacia el Bogotá bonito. ¿Sí? Y está claro. ¿Sabían eso? En nuestro poquito para vean mucha nubosidad. Pero por lo menos no mira para allá y allá siempre está haciendo sol. ¿No han visto? Cuando bonito rara vez llueve. Por eso se llama así. Ese barrio o esa zona. Allá poco llueve. Allá siempre, miren y ven, siempre está haciendo sol. Sí, aquí está haciendo frío y mira para allá. Pasa un bueno allá. Sí, el clima es bueno. Entonces, digamos que la elevación es parte fundamental, ¿sí?, de los procesos hidrológicos. ¿Por qué? Porque estas masas de aire que vienen cargadas de humedad. ¿Sí? Acá donde estamos, yo les comentaba en otras ocasiones que debemos estar más o menos alrededor de un 60 y pico % de humedad, y uno no cree. Pero si no fuera así, no nos sentiríamos tan agradables como estamos sintiéndonos en este momento. ¿Sí? Porque si la humedad estuviera muy por debajo de ese valor, la humedad nos haría falta para respirar. Nos sentiríamos incómodos, especialmente en las vías aéreas altas, o sea, nariz y boca. Empezaría la nariz a resecarse por dentro, los labios a partirse, ¿no es cierto? La piel se ve afectada. Pero esto no es grave en esta latitud. O si la humedad relativa estuviera muy alta, me sentiría pegajoso, la ropa me fastidiaría y así. Como tantas veces hemos sentido que hemos viajado a otras partes. ¿Correcto? Entonces digamos que si algo tiene Bogotá bueno, es eso. Como la humedad relativa. Porque es como para nosotros, es muy cómodo. Sí, uno se siente fresco, realmente. Puede tener una chaqueta y se siente bien. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente, esa combinación de humedad, velocidad y cambio en la temperatura y presión, pues favorece la ocurrencia de diferentes procesos hidrológicos. Principalmente, los que más nos interesan a nosotros son la evaporación y la precipitación. ¿Sí? Ya nos acercamos algo a la precipitación, ya vamos a tener este capítulo, después pasaremos a la descripción de la formación de la precipitación. Pero por ahora entender muy bien cómo ocurre la evaporación. Y entonces es la razón. Esto es una superficie rugosa. Pues tenemos que entender de velocidades en esta forma. Donde aquí tenemos la velocidad máxima. O sea que el perfil de velocidades tiene una forma logarítmica. ¿Sí? No es propiamente parabólica, sino logarítmica, porque la velocidad de corte está escrita con una función logarítmica y va disminuyendo en la medida que se acerca a la superficie, porque es una superficie rugosa. Esto tiene muchas irregularidades en superficies y edificios, árboles por el cielo, ¿de acuerdo?
que producen efectos cortantes importantes en contraflujo, ¿sí? Que hacen que la velocidad que sea cuánto? Cero, correcto. Y en la medida que se eleva, pues esa elevación ocurre, estamos en metros por kilómetros, ¿sí? Pues esa superficie rugosa deja de ser eficaz y pierde efectividad importante con respecto a la masa que se va transportando. Al perder eficacia, ¿cierto? O al perder valor de ese esfuerzo cortante, la velocidad que se desarrolla en la parte más alta es la velocidad máxima. Entonces se me ocurre pensar que esa es la razón por la cual cuando yo veo la cometa, en una león cercana a la superficie. Cuando yo veo la cometa, yo echo a correr, así hecho siempre. Sí, si no hago ese ejercicio, me quedo toda la tarde ahí y nunca me voy para la casa porque nunca le veo la cometa. ¿Sí? No hay nada más frustrante en la vida, ¿sí? Ni siquiera no lograr el título de ingeniero civil, ¿sí? Si no lograr llevar la cometa. Tener que recogerla y irse para la casa. Eso es triste, especialmente si uno está con un niño o no, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Pues coger la cometa y decirle, suéltela, sí, todo y echa a correr, ¿sí? ¿Qué hace la cometa? Eleva, y es que en la parte alta hay buenas masas de viento a gran velocidad, ¿cierto? La masa de viento está repartida en todo, ¿sí? Pero ¿dónde es que está bueno el viento para la cometa? Para que la gravedad venza el peso de la cometa. Pues arriba, ¿cierto? Que el sustento, la flotación, la fuerza de flotación sea más importante aquí que la fuerza gravitacional aquí. Aquí la fuerza gravitacional es importante porque la fuerza de flotación o de empuje es baja, ¿no? Pero aquí la fuerza de gravitación es la misma, pero el empuje o flotación ha ganado, ¿cierto? ¿Sí? Ha ganado valor, lo que le produce sustento a la cometa y hace que la cometa eleve, ¿verdad? ¿Sí? Entonces uno siente que cuando tiene la cometa más elevada, jala más. ¿Sí? Hasta el toco no pones un guante, porque le jala, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántos no se nos ha perdido la cometa cuando ya está bien alta? El hilo falla o no. Se totea el hilo y la cometa se pierde, porque las corrientes de viento tienen una velocidad importante. Entonces tener en cuenta eso. ¿Eso qué demanda? Pues demanda un gradiente, ¿sí? En la medida que se eleva. O sea, esto tiene, aquí la pendiente de la recta tangente tiene un valor, ¿cierto? Pero aquí la pendiente de la recta tangente tiene otro valor. O sea que en la medida que se eleva, si este gradiente representa, fíjense aquí, la elevación, ¿cierto? Contra el recorrido, en este caso la velocidad, pero lo que yo quiero ver ahí es cómo cambia, ¿cierto? La velocidad con respecto a la elevación. ¿Y por qué lo hablo de horizontal a vertical? Porque este es el eje Y y este era cuál es. Y así me enseñaron a mí a escribir las derivadas. Variable dependiente con respecto a variable independiente. ¿Sí? Y por eso aclaro que esta es la variable dependiente. ¿De quién depende? De la elevación. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, muy bien. O sea que si yo lo establezco aquí, pues ha cambiado, claro, porque ahora este delta es pequeño, miren, y la z es grande, ¿sí? O sea que ese gradiente de velocidad de elevación, de velocidad de elevación, pues se ha visto afectado, ¿sí? Se ha visto afectado. O sea, no es constante. Constante si este perfil de velocidades conforma una recta. Y entonces el campo de flujo de momento laminar no quiere decir que se presente solamente en la superficie, no, también se presenta arriba, lo que pasa es que no es tan definitivo, es más importante en la parte cercana a la superficie, al igual que el campo de momento de flujo turbulento. ¿Sí? Y por último, el campo de flujo de energía, ¿sí? Y es lo que se conoce como la radiación. Entonces esta parte es de energía. Para repetir ahí, esta parte es lo que se conoce como la conducción. Esta parte es la que se conoce como la convección. Y esta parte es la que se conoce como la radiación. ¿Correcto? ¿Sí? Están los tres procesos de transporte que favorecen
evaporación. Bien, y vimos entonces que la conducción está gobernada por la ley de viscosidad de Newton. Y dice que los esfuerzos cortantes son iguales a la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad. O sea, esto que está aquí bien. ¿Sí? ¿Sí? O sea que los gradientes, que los esfuerzos cortantes del campo de flujo laminar son directamente proporcionales al gradiente de velocidad. Con respecto a la elevación, se conoce como ley de viscosidad de Newton. Debo recordar la mecánica que vimos, ¿sí? Cuando se los flujos newtonianos. Posteriormente a ese, tenemos la convección, ¿sí? Que se conoce como la ley de difusividad de Eddy, ¿sí? Esta que está aquí. También describe un esfuerzo importante en la superficie, ¿sí? Pero ya no con una viscosidad dinámica, sino con una viscosidad que se conoce como una viscosidad de Eddy. Es el producto de dos parámetros: la densidad del viento y la constante de difusividad de Eddy, M. ¿Sí? Donde el caso M pues tiene un valor definido en unidades de longitud cuadrada sobre tiempo, o sea que tiene unidades de viscosidad, ¿sí? Y por la gradiente de velocidad con respecto a la altura. Se conoce como ley de difusividad de momento o viscosidad de Eddy. Y lo que hace esa ley es favorecer la mezcla, ¿sí? Se conoce como también. Por esa razón es que a los vientos erráticos se les llama eddies o eddies, ¿sí? Busquemos por favor una idea qué es un eddy, así como bueno, ¿sí? Con la ignorancia total, ¿no? ¿Qué es un eddy? A ver qué dice. En electricidad son corrientes eléctricas circulares que se inducen dentro de un conductor. Dice corrientes eléctricas. Pregúntele entonces, por ejemplo, con respecto a los vientos, porque me están confundiendo tal vez el término con algo eléctrico, pero tiene algo de razón, porque dice que son corrientes. Con respecto a los vientos, ¿qué dice? Un eddy es un remolino de aire que se forma dentro de una corriente de viento principal. Es como una turbulencia local que aparece cuando el aire choca con un obstáculo. Exactamente. Entonces fíjense que estos están aquí, ¿qué? ¿Estos qué son? ¿Eddies? ¿Sí? Repita, por favor, la parte de video. Repita la lectura, por favor. Un eddy es un remolino de aire que se forma dentro de una corriente de viento principal. Es como una turbulencia local que aparece cuando el aire choca con un obstáculo, como montaña, edificio, bosque, etc. Exacto. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado parados en la calle y aparece un eddy? ¿Sí lo han visto o no? Coge las orejas y eso no es un huracán, no, ni es un remolino ni un torbellino. ¿Eso qué es? Un eddy. Esos son eddies. ¿Sí? Que son choques de corrientes de aire que ocurren de manera gradual y que demuestran un flujo circular como errático. ¿Han visto que las hojas hacen así, el papel se lleva a la basura y qué pasa? ¿Sí? Son choques fortuitos de masa de aire, se llaman eddies, y es eso que está aquí, ¿sí? Y le entra uno tierra en los ojos y demás, ¿cierto? Siempre pasa así, todo el tiempo estamos por ahí para el paso. También hasta por cuestiones mecánicas, pasa muy rápido, la verdad, uno está esperando, no sé, como bobo y le echa, ¿sí? Y lo deja
confundido, ¿cierto? Tenemos también por medios mecánicos, pero también ocurre por medios naturales. ¿Qué favorece? Pues digamos que uno dice, viste acá hay túneles de viento, favorece mucho las construcciones, los cierres, la menor sección, mayor velocidad, ¿sí? Finalmente el viento, ¿qué es? Es un fluido también, ¿sí? El aire es un fluido, y el viento pues es la dinámica de ese aire. Entonces digamos que hay zonas donde favorece, hay corredores, ¿cierto?, que favorecen con la formación de esos movimientos erráticos de viento. ¿Por qué? Pues porque las secciones disminuyen. La parte arquitectónica, digamos que cuando es delgada o angosta, favorece pues, esa formación de estos flujos, ¿sí? Entonces, si hablamos de campo de flujo, ¿dónde está el área? Porque fíjense, estamos hablando del campo de flujo para los dos, campo de flujo de momento laminar y campo de flujo de momento. Pues es el área que traspasa exactamente esta altura, ¿sí? Y que por lo general dijimos que se estudia por unidad de área, por unidad de área. Si estos campos de flujo, miren, la tasa de flujo, ¿qué es cuál? Esta será la tasa de flujo de momento laminar, tasa de flujo de momento turbulento o de energía, pero que ocurre bajo un área. Sí, o sea, todas estas son tasas. Y al dividirlo por el área, ¿sí? Digamos, un campo. ¿Y cuál área es? Pues es esta área, porque es que significa el área como algo importante, un factor importante, para que se dé. O sea, que es el área transversal, el área que atraviesa. Cuando nosotros estudiamos campo de flujo de momento volumétrico en medios porosos, hablamos que hay un área transversal. Imaginémonos un tubo de suelo, ¿sí? Un tubo de suelo. Supongamos que yo propongo la siguiente experimentación, ¿sí? Tomo una sección importante de un tubo de PVC, digamos 20 pulgadas. De 1 metro de longitud, porque voy a hacer mi experimentación, ¿verdad? Y la lleno de suelo. Trato de no apretarla, sino trato de conseguir una consolidación similar a la que está el suelo, trato. Sino, o sea, no la pisono. ¿Por qué no la pisono? No la compacto para no dañar la relación de vacíos. O sea, trato de simular una relación de vacíos similar a la que tuviera el suelo en campo, ¿me entienden? ¿Sí? Y ese tubo de suelo que tiene o está limitado por un tubo de PVC, le pongo flujo y lógica pendiente y empiezo a medir el flujo en medio poroso. ¿Sí? ¿Qué área tendría en cuenta yo? Pues el área correspondiente al diámetro del tubo que yo escogí, que fue de 20 pulgadas, o sea, pi por delta sobre 4. ¿Sí? Esa sería el área. ¿Pero por qué lo escribo así? Es porque tengo el área perfectamente limitada. Aquí no, si es un área abierta, pues un viento. Si no es un área abierta, pues lo calculo como que por metro cuadrado de área, o sea, por unidad de área. ¿Me explico? Sí, porque es un área incierta. Es un área abierta. Pues para definirlo, lo defino como que por metro cuadrado de área o por unidad de área. ¿Es claro? Bien, o sea que estos vientos que van por aquí atraviesan un área transversal. En este caso no pensaría que el área transversal es acá, no, sino el área transversal es con respecto a quién? A la elevación. O sea que la área transversal tiene este sentido, ¿sí? Y que los vientos la atraviesan en la medida en que varía la altura. ¿Es claro? Bien. Y la radiación, por último, ¿sí? Como para dar el redondeo aquí. Pues es lo que se conoce como la ley de Boyer, ¿sí? Que es la que gobierna exactamente la longitud de onda y que está relacionada con la ley de Stefan Boltzmann. Esa es la ley de aquí. Entonces decimos que está gobernada la radiación, está gobernada por la radiación emitida, ¿sí? Lo que dice ahí, que es igual al producto de la emisividad, ¿sí? Por la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura a la cuarta en grados Kelvin. Entonces decimos que E por sigma por temperatura a la cuarta. Esa es la ley que gobierna la radiación, o que la define, y se conoce como la ley de Stefan, o escribe Stefan, normal, Boltzmann. Sí, ALTZ, sí, Boltzmann.
Esa es la ley, ¿sí? Y que implícitamente dentro de ella está también la ley de Weyl, ¿sí? Para definir si la onda es larga o es corta. Esto lo comento después de la definición de cada una, porque cada persona es de... Vamos a comenzar entonces con la parte de la conducción, ¿sí? Tratando de definir entonces el campo de flujo de momentos laminar. Para poderlo definir, en su acción, pues yo tengo que definir la velocidad de corte. La velocidad de corte es la velocidad en cualquier punto. Conocida como U asterisco, ¿sí? Y la velocidad de corte dice que es la velocidad de corte sobre la velocidad media, ¿está ahí? No, la velocidad sobre la velocidad de corte es la velocidad media sobre la velocidad de corte es igual a 1 sobre K, donde K es la constante de Stefan Boltzmann, ¿sí? Que es 0.4 sobre acá, siempre de un Karman, perdón. Entonces, la constante de un Karman que siempre es 0.4. Es una constante que se utiliza para la determinación de la velocidad de corte. Es decir, que 1 sobre K por el número natural de la relación de la elevación con respecto a la velocidad. Entonces tenemos aquí los parámetros. U, velocidad de o la velocidad media a la altura Z. U asterisco, velocidad de corte a la altura Z. ¿Sí? K, constante de un Karman. Siempre 0.4. Z sub 0, altura media de la cobertura, ¿sí? O sea, de la superficie. Altura media de la superficie. Pues va a depender de qué, pues del tipo de superficie, ¿sí? Y para eso, pues aclaro que existe una tabla, miren chicos, ¿sí? Que depende exactamente del valor de Z sub 0 del tipo de superficie. Entonces tenemos que hielo, agua, pastos cortos, pastos largos, vegetación y árboles, ¿sí? Si lo hiciéramos en el sector urbano, pues habría que buscar una tabla de velocidad de corte para poder definir superficies urbanas. Como vemos esta tabla, pues es de superficies completamente rurales. Y ahí está la fuente, ¿sí? Acá no tenemos superficies urbanas, solamente rurales, ¿correcto? Y se utiliza de esa manera. Escogemos crudamente de acá el valor y se necesita de acuerdo sea la superficie que queramos modelar. Entonces, esa tabla es la que me define acá cuál valor de Z sub 0 tomo. Y Z, pues la altura existente hasta la superficie. Simplemente altura a la que yo quiero modelar la velocidad, ¿sí? Entonces yo escojo un valor arbitrario, que es este. Entonces digamos que yo lo quiero cercano a la superficie, a un valor pequeño, ¿sí? Y me da cuál punto, y me da este. Valor Z para una velocidad. Bueno, aquí 1 y Z1. Aquí otro y aquí otro. Z2 y velocidad 2, ¿cierto? Y aquí otro y aquí otro. Aquí tendré Z3 y ¿qué? Velocidad 3, perdón, y Z3. O sea que si tengo 3 puntos, ¿puedo trazar el perfil de velocidades? Sí, eso es lo que se conoce como perfil de velocidad. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Tenemos la teoría
entonces procedamos al cálculo de los procesos de convección y de conducción. ¿Sí? Entonces dice, se mide una velocidad del viento de 3 metros sobre segundo a una altura de 2 metros. Entonces los parámetros son aquí. Z 2 metros y velocidad en función de Z 3 metros sobre segundo, ¿cierto? Pues aquí que tenemos, lo que tenemos aquí es este punto, digamos. Si esto vale 2 metros, ¿sí? ¿Esto vale cuánto? Velocidad 3. ¿Cuánto vale? Pues 3 metros sobre segundo. ¿Sí? No sé, me dijeron que no. ¿Ah? ¿Sí? Eso lo vamos a hacer con dos. Pero yo lo que me dijo que no me dice esto. No, yo te dije sí. Ah, yo contar. Pero al inicio. Entonces, ¿ya vimos esto? Sí, pero de chiste, sí. O sea, todo lo que les estoy contando ya lo habían contado. No, se lo había hecho la parte teórica. Sí, la hizo, pero hablemos más cosas. Pero es que la clase pasada habíamos quedado en la convención. Usted dijo que esta clase iba a ser. Sí, usted nos explicó mi convección y faltaba la variación. Y nos envió. Por eso es que iba a comenzar ya la clase hoy. Ahí es donde yo comencé a decir que no han visto nada. ¿Sí? ¿Esto ya lo visto ya? Sí. Pues aquí no. Vamos perdiendo tiempo. ¿Sí? Bueno. Entonces sigamos. Entonces yo pensé que no lo habíamos visto. El martes hoy. ¿Ah? El martes hoy. ¿Sí? En este curso también. ¿Sí? ¿Y por qué no había dicho eso? No, porque siempre pensé que se iba a complementar con algo más. Entonces la radiación, ¿sí? Entonces la radiación, siendo el Sol el principal radiador de la superficie de la Tierra, porque perdimos una hora. Y por eso es corto, ya estaremos tomando café. Siendo el radiador principal el Sol, ¿cierto? Como el radiador estrella, digamos. Es el que produce exactamente el efecto del calentamiento de la superficie, ¿sí? Y que es consecuencia ese calentamiento de la superficie de los demás procesos, ¿de acuerdo? ¿Sí? No es consecuencia de la radiación, no. Los demás procesos de transporte favorecen la evaporación gracias al primer factor que es la radiación. Pero estamos hablando del factor casi principal, que es la razón por la cual el día está con el calorcito bueno, ¿cierto? Entonces, si levantaron más temprano, sintieron frío, sí, bastante, ¿cierto? Pero en este momento el clima ha mejorado. Y la razón, sí, que yo puedo percibir es que el calor sensible ha aumentado, ¿cierto? O sea, o ha cambiado. ¿Para qué? Para aumentar la temperatura. Esa es la razón real. ¿Sí? Esa radiación se conoce como la radiación neta, que es la radiación incidente y la radiación emitida. Un radiador perfecto como el Sol, pues emite 100% de la radiación, por eso se dice la estrella que tiene esa función, ¿cierto? ¿Sí? Pues aquí el Sol se conoce como radiador perfecto. ¿Qué otro tipo de radiadores conocemos? Pues yo conozco, por ejemplo, un trozo de carbón al rojo vivo. Eso también es un radiador de energía. Y yo cuando paso por el lado lo siento, ¿sí? Y me retiro por su. No, sé que me va a quemar. Pero no es un radiador perfecto. ¿Por qué? Porque no tiene la potencia que tiene el Sol. ¿Estamos claros? O un bombillo también es un radiador que emite calor. ¿Sí? Un motor que está en funcionamiento también actúa como radiador, ¿o no? ¿Sí?
Un calefactor actúa como radiador. O sea que la función principal de un radiador es emitir calor, que es energía calórica. ¿Sí? Pero el único elemento sobre la Tierra que se conoce como radiador perfecto, pues es el Sol. Y el Sol tiene dos definiciones: la radiación incidente y la radiación emitida, como cualquier cuerpo. La radiación incidente pues, va a depender claramente del ángulo en el que la radiación ataca la superficie. Pues, ¿de qué depende? Pues depende de la latitud. ¿Sí? A mí se me están cruzando los cables con otro grupo, entonces tengo que ustedes estén un poquito más alerta. ¿Sí me entienden? Porque no sé qué les he contado a ustedes que no. Y a veces que no se queden sino de lo que tengo que decir. ¿Sí? Que no Nosotros no hemos terminado los talleres, no hemos terminado el prosa, no hemos terminado el termino este capítulo y ya miramos. ¿Vale? Entonces la radiación incidente depende de qué? Depende exactamente del temporal, ¿sí? O sea, de la época del año. Porque no se siente exactamente la misma radiación todo el año. ¿Por qué? Pues porque la Tierra está más cerca, ¿sí? O más lejos del Sol, dependiendo la época del año. Eso lo tenemos todos claros también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente la rotación de la Tierra alrededor del Sol no es circular, sino es elíptica, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, unas veces está más lejos y otras veces está más cerca. También depende exactamente de esa época porque el eje de rotación cambia. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que una cosa es la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que tiene forma elíptica, y la rotación. ¿Sí? La traslación que ocurre cada 365 días y la rotación que ocurre cada 24 horas. ¿Cierto? Eso hace que esa dinámica pues varíe no solamente en las 24 horas, sino también en los 365 días del año. ¿Correcto? Y vemos a escala mayor, ¿sí? Pues fenómenos especiales en donde existen años mucho más calientes que otros. Recordemos, por ejemplo, el año de los incendios aquí. Yo no sé ustedes dónde estaban. Cuando funcionaban los cerros orientales. ¿Estaban acá? No. ¿Sí? Eso fue hace como 2 años. Sí, que desde la universidad veíamos, nos mandaban para la casa porque no podíamos respirar. ¿Se acuerdan o no? Exacto, entonces ese fue un año muy, muy caliente. ¿Sí? Que a escala global, pues no ocurre siempre todos los años. Son fenómenos que ocurren fuera como de un patrón general, ¿no? Pero recordamos los momentos. O sea que somos testigos de que hay años más fríos y hay años más calientes. Y es básicamente por toda esa dinámica que tiene ese movimiento alrededor del Sol. Bueno, el albedo es la porción, ¿sí?, de la radiación reflejada. Si yo tengo una radiación incidente sobre una superficie, pues parte de esa radiación puede ser reflejada. ¿Qué tal si yo reflejo unas de luz sobre un espejo? Pues prácticamente refleja todo, prácticamente, ¿sí? No existe una superficie que sea capaz de reflejar toda la radiación incidente, pero sé que hay superficies que favorecen más la reflexión que otras. Si la superficie es un cuerpo negro, pues absorbe toda la energía, o sea que el albedo es casi cero. Pero si una superficie, como por ejemplo un lago, o sea un espejo de agua, ¿cierto?, cae sobre ella, prácticamente toda la radiación incidente es reflejada. O sea que en ese caso el albedo estaría cercano a 1. Como hay una descomposición, ¿cierto?, entre la radiación incidente o entrante y la reflejada, pues también hay una parte que se queda absorbida. Me explico. Si el albedo fuera del 0.7, o sea el 70%, ¿sí?, la radiación reflejada sería el 70% y la radiación absorbida sería el complemento, o sea del 30%. ¿Sí? Y así se descompone la radiación incidente. ¿Está claro? Gracias a qué? Al albedo.
O sea, es un factor proporcional entre 0 y 1. Y está más cerca uno, refleja la gran parte, y si está cercano a 0, absorbe la gran parte. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, este valor para mí es importante. La longitud de onda depende exactamente de la eficacia de esas ondas en lograr llegar o no a la superficie. Entonces, vemos aquí que existen dos definiciones: onda larga y onda corta. ¿Sí? ¿Cómo saber cuál es cuál? Pues la longitud de onda depende claramente de la temperatura o del recíproco de la temperatura, que está gobernado por la ley de Boyle. ¿Sí? La temperatura en este caso en grados Kelvin. ¿Sí? ¿Por qué es importante definir si se trata de onda larga o de onda corta? Porque las ondas que logran llegar a la superficie no son precisamente las de onda corta, no. Las que logran llegar a la superficie y favorecen el proceso de evaporación son las de onda larga. Por eso es importante diferenciar cuál es cuál, ¿sí? Cuál es de onda larga y cuál es de onda corta, porque también causan efectos muy distintos. Bien, dentro de esa radiación incidente, ¿sí?, que se descompone en dos partes, la radiación reflejada y la radiación emitida, hay una definición que se llama la radiación neta, ¿sí? ¿Y qué es la diferencia entre esas dos cantidades? Esa radiación emitida es un efecto que ocurre de adentro hacia afuera, o sea, contrario a lo que ocurre durante el día. Y si es contrario a lo que ocurre durante el día, especialmente ese efecto ocurre durante las noches, o sea, cuando la superficie libera calor hacia la atmósfera. Lo que normalmente sucede durante el día, ¿qué es? Que la atmósfera, o sea, el sol, no propiamente la atmósfera, sino mucho más arriba de la atmósfera. Sabemos que 10 kilómetros a donde está el sol, a muchos millones de kilómetros de distancia de la Tierra, ¿cierto? Pues se actúa desde afuera hacia dentro de la superficie durante el día. En la noche ocurre lo contrario. Cuando un cuerpo se empieza a enfriar, ¿sí?, se vuelve radiador. ¿Por qué? Porque la temperatura en la superficie es menor que la temperatura en el cuerpo. ¿Sí? O sea que hay gradiente de temperatura. ¿Quién le emite energía a quién? En este caso, la superficie, o sea, el suelo, le emite energía a la atmósfera. Razón por la cual la evapotranspiración se da de manera mayoritaria en las horas de la noche. ¿Sí? Al igual que la evapotranspiración. Son procesos que se favorecen mucho cuando la temperatura de la superficie está menor que la superficie en el subsuelo. O sea que la evaporación del suelo se da en las horas de la noche. ¿Sí? Por eso será que la noche tiene un olor particular que no tiene en el día. Si la atmósfera en la noche huele diferente. ¿Sí? El día huele distinto, el día como que no huele, pero en la noche sí tiene un olor particular y debe ser la liberación de humedad del suelo hacia la atmósfera, o sea, la evaporación. Claro, eso es lo que se conoce entonces como la radiación emitida de la porción de radiación que quedó absorbida. ¿Correcto? Entonces fíjense, entonces estas definiciones tenemos radiación incidente, radiación reflejada, radiación absorbida, y la diferencia entre estos dos se llama radiación emitida. Y que ocurre también durante el día, o sea, no es que no, pero no ocurre de mayor manera porque simplemente el gradiente de temperatura entre la superficie y el suelo no es muy grande. Ocurre mayormente en la noche cuando el gradiente de temperatura entre la superficie y el suelo es importante. Recuerden que de acuerdo con la ley de la termodinámica, el flujo de energía se da en los sitios de mayor gradiente. Si tenemos tres puntos, un punto 1, un punto 2 y un punto 3, ¿sí?, la conducción de energía se va al punto de mayor gradiente, o sea, entre el 1 y el 2, o el 1 y el 3. Si el mayor gradiente de energía se presenta entre el 1 y el 3, la conducción de energía se presentaría primero en el punto 1, 3 del 1 que en el punto 2 del 1. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Esta parte es clara? Porque hay mayor gradiente. O sea que el punto 3 sería la temperatura de la superficie por la noche, y el punto 2 sería la superficie la temperatura de la superficie en el día. ¿Dónde hay mayor gradiente? Pues en la noche, en el día. Por eso mayormente se produce la evaporación del suelo, por la desecación del suelo, en la noche que en el día. Bien, esa es más o menos la teoría
tener en cuenta entonces la constante de Stefan Boltzmann, ¿sí? Porque la radiación emitida está definida por esa ley, como decimos acá, está escrita ahí, donde es la densidad de la superficie, que define exactamente la cantidad de energía emitida. La constante de Stefan Boltzmann, que es 5.77 por 10 a la 8, a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta, ¿sí? Ese número ya tiene pues, las unidades definidas. Y por último, la temperatura de la superficie en grados Kelvin, es temperatura absoluta. Si tuviéramos entonces la medida de la temperatura en grados centígrados, pues habrá que sumarle simplemente 273 para encontrar la temperatura en grados Kelvin. O sea que si la temperatura de la absoluta de la superficie fuera 30 grados, 303 sería el valor. ¿Claro? ¿Sí? O si fuera 27, pues 300 grados Kelvin. ¿Correcto? Se toman esos valores, se multiplican entre sí, después de haber elevado la temperatura a 4 y se tiene entonces la radiación emitida. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es básicamente la teoría. Aquí la relación meta entre la radiación absorbida y la radiación emitida, ¿sí? Y donde sabemos que la radiación absorbida corresponde exactamente a la radiación incidente por el producto de 1 menos el albedo, o sea, la porción que se queda al sol. Entonces podemos calcular la radiación neta. Esa radiación incidente es la radiación neta que llega exactamente a la superficie, ¿sí? O sea, la que favorece exactamente el proceso hidrológico de la evaporación. Bueno, aquí este gráfico es importante entenderlo para saber qué pasa exactamente con los rayos de energía solar que emiten el sol. Decimos entonces que el 100% de los rayos que emite la capacidad de radiación del sol solamente logra llegar a la superficie 51%. O sea, un poco más de la mitad, ¿sí? ¿Qué pasa con el 49% restante? Entonces, tenemos aquí para poder las cifras. Dice 16 chocan contra las partículas suspendidas en la superficie. ¿Cuáles son las partículas suspendidas en la superficie? ¿Qué tamaño pueden tener? ¿Las han visto? Pues uno a simple vista no las ve porque son partículas muy pequeñas, pero si están suspendidas, sí, es porque tienen una densidad parecida a la del aire, o sea, 1.20 kilogramos más sobre metro cúbico, o sea, realmente pequeñas. Son partículas más o menos de tamaño nano, o sea, 10 a la menos 9. Que yo sí las he visto. ¿Ustedes también? ¿No? Son partículas de polvo, ya suspendidas en la atmósfera. Cuando entra una luz por mi ventana, yo veo que el espacio está lleno de polvo y vuelan para todo lado. Si yo las viera todo el tiempo, aunque preferiría no respirar, ¿sí? Que el cuerpo se defiende con los vellos que hay en la nariz, ¿cierto? Y la humedad, digamos, están atrapadas ahí, ¿cierto? Que posteriormente el cuerpo las arroja en forma de moho, ¿cierto? Esas son las partículas que todo el tiempo estamos absorbiendo. O sea que somos testigos de que las partículas existen. Las partículas suspendidas en la atmósfera existen. Y en toda la atmósfera. Habría que verificar estudios que hay después de 10 kilómetros. Pero los primeros 10 kilómetros desde la superficie, que el medio es aire, ese aire está lleno de partículas de suspensión. ¿Sí? ¿De dónde salen las partículas? Pues de la misma superficie. ¿Cierto? Que son ¿qué? Levantadas por corrientes de viento y llevadas a la suspensión. Como cuando alguien va a levanta polvo, más o menos así, ¿correcto? O sea que ese primer 16% es atrapado por las partículas, ¿sí? Si viene el rayo de luz y hay una partícula, pues choca. O sea que si la atmósfera tiene un gran número de partículas suspendidas, solamente logran pasar el 84% restante esa obstrucción. ¿Está claro? Una vez ese 84% pasan, logran llegar a las nubes.
Y entonces las nubes atrapan el 3%. Cuando las nubes son las de como algodón muy blancas y resplandecientes, absorben esa luz. ¿Sí? O sea que vamos en cuanto en 19%. 16% que atrapan las partículas y 3% que absorben las nubes. ¿Correcto? Pero he dicho que solamente llegan ¿quiénes? 51. Y he explicado solamente 19. O sea que me falta 30%. ¿Cierto? ¿Qué pasa con ese 30%, chicos? Pues son rayos de onda corta. ¿Dónde? Al ser de onda corta, no tienen la misma efectividad que las de onda larga o fortaleza para llegar a la superficie. O sea que también se caen en la atmósfera, donde el 6% son dispersadas por el aire. O sea, esas partículas también causan algo de reflexión. Las partículas de suspensión sobre la superficie, sobre la atmósfera. Otras, en un 20% son reflejadas por las nubes. Cuando vean un avión y el destello de las nubes es súper blanca, ¿sí? O sea que ese es una parte importante, ¿sí? Y ese factor de reflexión de las nubes es 20, y vamos en 26. Y el 4% reflejada por la superficie, ¿sí? Por la superficie, pero que no causa ningún efecto importante para el proceso de la evapotranspiración. O sea, es una onda corta muy pequeña, ¿sí? Que el 100% de las ondas cortas solamente logra llegar el 4% de la superficie, pero no causa ningún efecto importante en la superficie. ¿Está claro? O sea que la porción de ondas cortas que llega es muy pequeña con respecto a la radiación solar, si al 100% que va descrito. ¿Listo? O sea que ya entendemos dónde se parece 49. ¿Sí? Entonces es fácil. Revisemos. 16, partículas en suspensión. ¿Sí? Absorbió por las partículas. 3, absorbió por las nubes. ¿Cierto? 6, reflexión de los rayos del sol por esas partículas en suspensión. 20, reflexión de las nubes. ¿Cierto? Donde los rayos chocaron contra las nubes también por reflexión. Y tan solo el 4% alcanzan a llegar a la superficie, pero que no causan ninguna variación en la superficie. Ahí está el 49%. O sea, por la distancia que existe entre el Sol y la Tierra, ¿sí? Causan efectividad solamente ondas largas correspondientes al 51% en la superficie. ¿Estamos claros? Y aquí estoy con el 51. Bueno, y paró. La descripción de aquellos rayos que no fueron eficaces para lograr el proceso. ¿Listo? Ahora voy a dar explicación al 51% restante. Ese 51, ¿qué es lo que sucede? Son rayos de onda larga. ¿Sí? ¿Dónde? 21 son emisión neta superficial de radiación de onda larga. 7 contribuyen al calor sensible, o sea, a calentar el aire de la superficie. Y 23, que es el restante de los 51, contribuyen al campo de flujo de calor latente, o sea, que ahí está la gran parte del proceso de evaporación, que es el 21, ¿qué? El 23% de este 51. Que el 23% del 100 que compone ese 51. O sea que del 100% de los rayos del sol, solamente el 23% contribuyen a la evaporación. ¿Sí? Muy poco, ¿no? No pensaría que la proporción debería ser mayor, pero no. Entonces, 7% contribuye a calor latente, a calor sensible, que es el calentamiento de la superficie. ¿Sí? Y 23% al proceso de evaporación, que es calor latente. Y ahí está la demanda de energía que yo les comentaba la clase pasada. Con esta gráfica, en la parte de la vaporización, que dice que demanda una energía de 2.5 por 10 a la 6 joules por cada kilogramo de masa. ¿Sí? Para evaporar una molécula de agua, se necesita ese punto. Esa proporción en cuanto a molécula, en cuanto a kilogramo masa de aire, está constituido por varias moléculas. ¿Está claro? O sea que, según esta gráfica, la mayor demanda de energía se da en el cambio de estado.
Y así podemos entender 51. De este 21, ¿sí? Que no causa realmente nada, pues 15 es absorbido por vapor de agua y dióxido de carbono. Y el 6 restante, emisión de vapor de agua hacia nuevamente la superficie. ¿Sí? O sea que la parte que estamos viendo en ese sentido pues corresponde exactamente a esta. Preguntas con respecto a ese gráfico. Bueno, muy bien. Entonces ahí está la teoría y vemos entonces el ejemplo. Dice, la radiación de llegada a un lago tiene una intensidad de 200 vatios sobre metro cuadrado. Esa es la intensidad con la que está haciendo, digamos, atacar el lago. ¿Cuál es la radiación que afecta al lago? Si la alrededor es de 0.06, o sea, ¿qué quiere decir que la alrededor sea de 0.06? Es del 6%, o sea que el 100% de la radiación incidente, el agua solamente absorbe el 6%, o sea que el 94% se refleja. Y esa es la razón por la cual se les llama espejos de agua. ¿Sí? A las fuentes superficiales de agua se les llama espejos de agua porque actúan como eso. No son sino reflectores de la radiación. Por eso que uno cuando se mete a un lago o a una piscina, la superficie está tibia pero el fondo está muy frío. ¿Sí? Para lograr una entremezcla hay que causar convección, o sea, mezcla dentro de las masas y se tibia la piscina. Pero una vez usted se mete, si lleva varios meses meterse, y llega a la piscina y se mete, no se metió en la se ha provocado mezcla, pues entonces el fondo está mucho más frío que la superficie. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la radiación incidente se refleja hacia la luz, no se absorbe. Dice acá, la temperatura superficial es de 30 grados centígrados y la emisividad es de 0.97. Tenemos entonces emisividad, o sea, Stefan Boltzmann, y la temperatura. Dice que la temperatura de la superficie es de 30 grados, por lo tanto en grados Kelvin hicimos 3 a la cuarta y me da una radiación emitida de 463.6 vatios por metro cuadrado. Si la radiación incidente, ¿sí?, es de 200 vatios por metro cuadrado, pues calculamos la radiación neta, que es la diferencia entre estas dos cantidades, la radiación incidente y la radiación emitida, que me da menos 275.6 vatios por metro cuadrado. Y que como ustedes ven, la radiación neta es menor que 0, o sea, es negativa. ¿Qué quiere decir que sea negativa? Que dice aquí, que la radiación ocurre desde el lago hacia la atmósfera, o sea que un lago contribuye mucho a la variación del calor sensible y al calor latente por ser un radiador. El valor negativo explica exactamente eso. Contrario a eso, pues existen otras superficies que son completamente absorbentes, como por ejemplo un cultivo de la tierra muy negra. ¿Sí? En ese caso, de ese cultivo, pues se actuaría con un cuerpo negro y entonces el albedo sería muy superior al 6% como el que estamos desarrollando ahí y nos explicaría que absorbe de manera importante gran parte de la radiación. ¿Sí? No la emite de las dos grasas, sino la absorbe. 67 está elevado a Ahí piensa la menos 8. ¿Sí? Bueno, ahora resolver entonces los puntos rápidamente. Creo que es el 8. ¿Sí? Taller 2B. No, 2B ya. Del 2A. ¿Sí? El que está pendiente, ¿no?
como decía, lo tienen ahí a la mano. Si tienen talleres a la mano, pues no me entiendo. Bien, por favor. Profe, dos A. No voy a trabajar con la mano. Allá. Acá lo encontré. Entonces dice, acá en el rectangular, 12 metros de ancho, y 10 metros de profundidad. Una pendiente de 0.001. ¿Sí? Y está recubierto de cantos rodados, cementados con un coeficiente de Manin de 0.025. Y se determine su máxima capacidad de descarga. Entonces vamos a determinar el total, siempre y cuando el criterio de generación se cumpla. ¿Sí? ¿Tiene el criterio de generación ahí? Por favor. ¿Cuánto? Dice 1.11 menos 3 es el mayor, ¿no? A la velocidad. Que viene a las 6, ¿sí? Por R es a la 1 medio, ¿sí? Debe ser mayor a 1.1 porque es a la menos 6 Menos 13. a la menos 13 para que se cumpla este criterio, ¿no? Para que no sea turbulento. Calculemos rápidamente. Si cumple cuánto da este producto. O sea, aquí, si el área es esto, el perímetro mojado es 14. ¿Sí? Si el área es 12 y el perímetro mojado es 14, entonces el radio hidráulico es ¿cuánto es? 1.9, 1.8 por ahí. 0.8. 0, 14 sobre 12. 12 sobre 14. Arriba del perímetro mojado. Ah, sí, tienes razón. ¿Cero qué? 0.85. 0.85, correcto, muy bien. Y ese se cumple con cuánto da este producto. ¿Cuánto da? Por 7.11. por 10 a la menos 12. ¿No? ¿Alguien recuerda? ¿Sí? ¿Cumple o no cumple? Sí, cumple. ¿Cierto? ¿Sí? 7.11 es mayor que 1.1 por eso la menos 13. Correcto, o sea que el criterio de generación se cumple, por lo tanto, para aplicar la ecuación de Manin. ¿Cuánto vale esto?
Esa es la capacidad de descarga de ese canal, ¿cierto? Esa es la parte A. La parte B dice que teniendo constante el área, ¿sí? La pendiente, o sea que sean los 2 metros cuadrados de excavación, ¿sí? Teniendo en cuenta que la mejor sección rectangular del punto exterior tiene un perímetro mínimo mojado de una relación ancho-profundidad de 2. La relación ancho de 2, ¿cierto? Quiere decir que B es igual a 2Y. ¿Sí? Y entonces, si el área sabemos que es 12 metros cuadrados, porque dice que la área de excavación sea la misma, independientemente de la forma, pues digamos que a 12 hay diferentes formas de llegar, ¿cierto? A 12 metros cuadrados. Como por ejemplo, un canal de 24 de base, 24 metros de base y 0,5 de ancho, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Cómo? 24 de base y 0,5 de ancho. O 3 de base, ¿qué? 24 de base y 0,5 de alto. O 3 de base y 4 de profundidad. ¿Sí? O sea, lo que les quiero decir es que cumplir esto está muy sencillo y se puede hacer de muchas formas. ¿Estamos claros o no? Si nosotros hiciéramos una tabla, estamos haciendo la misma, ¿no? Pues en el primer caso esto fue 12 y 1, y esto fue 12, ¿cierto? Pero hay infinidad de posibilidades, donde esto puede ser 24, y esto puede ser 1 medio, donde esto puede ser 6, y esto puede ser 2, donde esto puede ser 3, y esto puede ser 4, y viceversa. Creo que ahí no que usted diga que eso le llegó a la 2, eso no sería como un evidente como razón. No, pero por ahora estamos hablando solamente de esto, ¿sí? O sea que hay muchas formas de llegar a 12, ¿cierto? ¿Se me explico? Porque dicen que el volumen de excavación debe ser igual, o sea que esto cumple, pero cumple solamente una condición. ¿Cuál condición? Que el área sea 12 metros cuadrados, ¿sí? Pero no cumple esto. ¿Se me entienden? Y entonces de las que están ahí, ¿cuál cumple esta? Sí. ¿Que 24 es igual a 2Y? No. Perdón, que es igual a 2Y, ¿cuál? Pero igual así. ¿Cómo? ¿Ninguna? ¿Sí? Esto es un medidor y esto es 24. No, hay nada. Sí, igual a este. 24 igual a 1. ¿Entienden o no? La condición es esta. Y aquí hay infinitas posibilidades, infinitas porque hay muchas más, son cosas unas. Que todas multiplican 12, ¿cierto? ¿Sí? Pero, ¿cuál de ellas cumple que debe ser igual a 2Y? ¿Cuál de ellas cumple que debe ser igual a 2Y? ¿Se me entienden? ¿Sí? No, aquí es B y aquí es Y, ¿cierto? B y Y deben tener un valor tal, ¿sí? Que además de multiplicar 12, ¿qué pasa? La base sea 2 veces la profundidad. ¿Se me entienden? ¿Cuál es el punto? O sea, no puede ser cualquiera. ¿Se me entienden? No, tiene que cumplir esa condición. ¿Sí es claro?
O sea que serían aquellos puntos, ¿cierto? Vamos aquí. Y luego lo que es 4.9 y 2.45. Parece, ¿sí? Sería algo así. Donde esto es 2, esto es 1. ¿Está claro? ¿Sí? O sea que fíjense que de estas posibilidades ya descartamos todos estos, ¿cierto? ¿Cuáles descartamos? Pues los puntos que están aquí, todos estos. ¿Estos puntos verdes sirven? No, ¿Por qué no? por el error. Porque no cumplen esa condición. ¿Cierto? ¿Cuáles puntos servirían? Los puntos verdes estén sobre la recta o no. ¿Cierto? ¿Sí? Estos puntos verdes están sobre la recta, cumplen la condición de que ellos B sobre y es 2. Sí. Pero están por fuera de la recta, no. O sea que esto no serviría. Tampoco. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Cuáles servirían? Probablemente estos servirían. ¿Sí? Pero si esos sirven, ahora hay que verificar por qué sirven. Pues sirven porque cumplen esta condición. Pero cumplen esta, entonces simultáneamente tienen que cumplir las dos condiciones. ¿Sí me entienden? Y esa condición se cumple además de otra, que es cuando el perímetro mojado sea mínimo. Y el perímetro mojado de una sección rectangular cualquiera, de una sección rectangular cualquiera, B y Y, pues decimos que el perímetro mojado además es igual a la base más 2 veces la profundidad. Sí, es el perímetro mojado de una sección rectangular. Pero me dice que donde este es mínimo, o sea que yo puedo decir aquí que es igual a 12 sobre B o no. ¿Sí? Ya estoy ajustando ahí el área, estoy amarrando la condición. ¿Cuál condición? Que el área sea 12. O sea que en este caso el perímetro depende de cuántas variables. De B y de Y. ¿Cierto, chicos, o no? Pero yo no sé cálculo multivariado, ¿ustedes saben? Sí, ustedes saben derivar parcialmente, yo sé que sí saben. Pero esa parte es difícil, ¿sí? Porque ¿para qué hacer una función multivariada si yo puedo hacer una sola variable? Porque ya tengo otra ecuación, entonces la reduzco, ¿verdad? Entonces yo quiero que el perímetro no dependa de las variables, sino de una variable. ¿Sí? Entonces digo mejor que el perímetro solamente dependa de B. ¿Sí, chicos, o no? Y si el perímetro quiero que solo dependa de B, teniendo esto aquí. ¿Sí o no? ¿Me queda bien? Claro, chéverísimo. Entonces, lo que era de gran dificultad, que era una capa, tocaba pasar la recta. Con la recta que cumple esa condición. Entonces digo, bueno, B es igual a 2 sobre B. ¿Usted le gusta el cálculo o no? ¿Sí? Chévere, ¿no? ¿No chévere? Sí, chévere. Pues porque le daban, digamos que esto es la diferencia entre el maestro y yo. Sí, entre el maestro de obra. ¿Me entienden? Eso es lo que nos diferencia a los dos. ¿Cierto? El maestro de obra puede tener mucha experiencia. Pero yo lo siento media hora y lo emborracho. ¿Sí? Lo confundo. ¿Me entienden? ¿Sí? Esa es la diferencia de venir a una escuela. Entonces vengo a mi escuela y tengo mi función. Para que me la entiendan. Seguramente no va a ser fácil. Entonces dice aquí, vamos a ver si se puede. Y entonces yo sé que mi profesor me dijo que hiciera esto para optimizar. ¿Cierto? 1 menos 24. ¿Sí? ¿Cierto? La idea está lista. Entonces me dio, y si quiero optimizar, encontrar el máximo y el mínimo, haga esto. Entonces me pasa aquí, C es igual a 1 menos 24 sobre B cuadrado. Entonces decimos aquí, el al cuadrado lo paso a sumar aquí, lo vamos a multiplicar allá, el cuadrado es igual a 24, así dice bien, y paso esta sumar, ¿cierto? El B cuadrado pasa a multiplicar al 1, me queda que el cuadrado es igual a 24. O sea que B es cuánto, chicos? 2 raíz de 6. ¿Sí? Porque 6 por 4 es 24, ¿cierto? Y la raíz cuadrada tiene dos significados, el positivo y el negativo.
que si ve 2 raíz de 6, entonces y es cuánto, digo aquí, ¿qué les parece? 2 raíz de 6 y si ve 2 raíz de 6, y raíz de 6, ¿sí? Raíz de 6 por raíz de 6, 6, y por 2, 12. Este es el punto. Sí, pero o sea, ahí, ¿cuánto da? 4.945. Sí, eso es. Entonces, dentro de todos estos puntos, ¿cuál punto es este? ¿Cómo se llama este punto? Se llama raíz de 6, 2 raíz de 6. ¿Sí me entienden? O sea, que rechazo los demás, ¿verdad? Rechazo este. ¿Por qué rechazo este? Porque este no me da área con esta relación. No, esta proporción sí, pero no me da el 12. ¿Sí me entienden? De todas, ¿cuál es el único que me da el 12? Es el raíz de 6, 2 raíz de 6. ¿Sí? Ahora, podría ser cuál, chicos? 4 y 2. ¿Cierto? Que valga 4 y que valga 2. ¿Cuánto me daría? 4 igual a 4. Pero 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Algo aquí. ¿Sí? Entonces, el único punto que me lleva al 12 es 2 raíz de 6 por raíz de 6. ¿Sí? Y entonces mi profesor me dijo, ¿y usted cómo sabe que eso es un mínimo? Entonces me toca derivar otra vez. ¿Cierto? Segunda derivada. Primera derivada, ¿qué es? Puntos extremos e intervalos de monotonía, donde la función sube, donde la función baja, baja. ¿Sí? Y la segunda derivada es puntos de inflexión, o sea, donde la concavidad cambia, o donde es concavidad negativa y concavidad positiva. Si la concavidad negativa es por este punto es un máximo, si la concavidad es positiva es por este punto es un mínimo. ¿Ya recordaron? Sí, eso es. Entonces decimos acá, bueno, segunda derivada de 2b, de 2b, ¿cierto? De 2b sobre d2, sí. Entonces, no, estoy aquí. Derivada de 1, 0, ¿cierto? Y derivada de menos 24 es menos 24, ¿cierto? Que vamos a multiplicar a b a la menos 2, bajo el menos 2, y le quito otro. O sea que la segunda derivada me dio menos por menos más 48 sobre b al cubo. Atención, ¿qué signo tiene la segunda derivada de b con respecto a b? Tiene exponente impar. Eso quiere decir que si b es negativo, la fracción es negativa, pero si b es negativo no hay canal, porque no hay una extensión negativa física, ¿cierto? O sea que b tiene la oportunidad de ser mínimo 0, y si es 0, no hay canal. O sea que el dominio de la función dice que todos los reales mayores que 0. ¿Sí? O sea que cualquier valor de que yo reemplace, en este caso, ¿cuál es? 2 raíz de 6, ¿cierto? Si esto es 2 raíz de 6, esto siempre es positivo. Y si es positivo, es concavidad hacia arriba. O sea que este es un mínimo. ¿Qué pasa si tengo un canal con perímetro mínimo? Pues es el canal óptimo, según lo que es. O sea que esto es concavidad hacia. Y este punto es un mínimo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es concavidad positiva. Segunda derivada mayor que 0, dice la teoría. ¿Sí? ¿Está claro? Ese es el octavo punto. El 10º punto se los hago después del examen. Bueno, no es tan definitivo, es una opción más teórica. Esta parte es muy interesante. Es como la aplicación del cálculo. Dime. Pues ahí está en mi WhatsApp. No sé exactamente. No sé exactamente la fecha. Que la relación óptima es cuando la profundidad, la relación ancho sobre profundidad es 2. Sí, eso es un dato del problema. ¿Sí? Es el examen. Correcto, que ya
eliminado y ya se los había enviado 3 veces, ¿no? La tercera vez. Y prácticamente es la evaluación del taller 2A, 2B y 2C. ¿Sí? Sí. Entonces, sí. Los vieron los hechos. Sí, pero son los ejemplos, ustedes quieren hacerlos. No tiene, sí, no tiene mayor dificultad. Por ejemplo, yo les decía aquí en clase, revisa su cuaderno, por favor.